Y 15 minutos, ahí saludamos a nuestra nueva colaboradora, que ya la conocen ustedes del jueves pasado, pero ya está en su hora y con un tema que os va a encantar. Larisa, buenos días. Buenos días, Charo, ¿qué tal? Larisa de las Casas, le diremos todos los días Larisa, porque después a mí como que se me escapa el bazo, ¿verdad? Larisa, ¿cuál era tu apellido? Larisa, nuestra Larisa. Nuestra Larisa, que ya leímos su currículum la semana pasada para situarnos. Larisa, sitúanos tú, ¿qué vas a hacer hoy? Porque es tu sección. Cuéntanos. Bueno, vamos a comenzar a hablar el día de hoy acerca de la culpabilidad, la crítica y los juicios. Ay. Bueno. Pero no digáis lo que estáis pensando, porque pasa en todos los sitios. Sí, no. Desde que haya un ser humano, ahí hay críticas, hay juicios, hay culpabilidad, porque son mecánicas que hemos aprendido. ¿Mecánicas de qué? ¿De defensa o de...? De defensa y de escape al cambio. Eso ya... Vamos a ello. Vamos a ir adentrándonos en eso. Vamos a ver. Como te comenté la semana pasada, a mí me gusta siempre, para adentrarnos en el tema, comenzar con un pequeño cuento. A mí los cuentos, por ejemplo, de Jorge Bucay me encantan, porque son cuentos como muy sencillos y con mucha moraleja. Y el cuento que les voy a leer el día de hoy se llama Cómo crecer. Un rey fue hasta su jardín y descubrió a sus árboles, arbustos y flores que se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa, por su parte, lloraba porque no podía ser tan alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una pequeña fresia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó: ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé, respondió la fresia. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regando con tu propio amor, o puedes marchitarte en tu propia condena. Bueno, yo creo que ya muchos de nuestros oyentes ya habrán tomado nota, ¿no? ¡Qué bonito! Sí. Y qué sencillo, ¿no? Qué suerte tiene, ¿verdad? Alguien que puede escribir algo tan sencillo, tan profundo y que te haga reflexionar tanto. Claro, porque muchos de nosotros estamos representados en esos robles, en esos pinos, en esa vid, que siempre estamos luchando por ser otra persona, cuando podríamos ser nosotros mismos y dar lo mejor de nosotros mismos, como la fresia, por ejemplo. Aceptarnos. Claro, y todo eso viene del problema o de la base de que no sabemos quiénes somos nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, Charo, ¿quién eres tú? ¿Tú qué me dirías en este momento? Hombre, yo en este momento no te lo diría porque estoy en un micrófono y mi intimidad me puede mucho. Pero creo que llegadas a ciertos momentos en la vida sí lo podemos conocer, pero es a base de mucha reflexión y de pararte. Y tenemos muchos años en la vida que corremos tanto que no somos capaces de pararnos a vernos, ¿no? Te lo digo por mi experiencia. Claro. Creo que ahora mismo sí sé, pero hace muy poco, sobre todo creo que es muy importante saber lo que uno no quiere, para que empezar a saber quién es uno mismo. Es que muchas veces nos identificamos con cosas, con aspectos de nosotros, de nuestra vida, que realmente no son nuestra esencia. Por ejemplo, antes de la crisis, quizás muchas personas me dirían: yo soy doctora, yo soy licenciado en algo. Bueno, yo creo que eso no es nada, eso es un título que tienes y punto, claro, ¿no? Pero mucha gente se identifica con esto, ¿no? Yo soy gomero,
yo soy canario, yo soy padre, yo soy madre, y nuestra identidad la volcamos a esos roles. ¿Y qué pasa cuando perdemos esos roles? Muchas personas que se ven tan aferrados a esos roles, al tener un cambio en su vida, entonces pierden su identidad, porque realmente no sabían quiénes eran. Les han dicho, tú tienes que ser doctor, y están ahí como el roble que quería crecer alto como el pino, ¿no? Porque tenía que ser doctor, cuando realmente su función quizás era otra, una que él mismo tenía que descubrir. Entonces tenemos que partir de ahí, de saber quiénes somos, ¿no? Esa es la base de todo el trabajo de desarrollo personal. Podríamos empezar, somos personas, ¿no? Claro. Sería lo primero que tendríamos que pensar, creo yo, no sé. Claro, y se nos olvida, se nos olvida. ¿Y qué pasa cuando se nos olvida? Perdemos nuestro propio amor, perdemos la confianza en nosotros mismos, y a partir de ahí, de perder la confianza, comenzamos entonces a culpabilizarnos, a criticarnos. Fíjate que todos nosotros nacemos con confianza. Si tú observas a un bebé recién nacido, a un niño muy pequeño, tú ves que es un ser confiado en sí mismo. Él se siente perfecto, porque es que realmente lo es. Él es perfecto para lo que ha nacido, ¿vale? Y tú ves que los niños pequeños lloran, piden lo que necesitan, no se ponen a ver, uy, si lloro, de repente mi madre se va a molestar, o a ver si voy a importunar al vecino, o a ver si hago esta perreta y alguien se... No, ellos son tan seguros de lo que necesitan y lo que quieren, son tan seguros de sí mismos, que hacen valer lo que sienten. No tienen prejuicios, no Claro, están coartados. Claro. Pero ¿qué va pasando? Van creciendo, todos nosotros vamos creciendo, y vamos adquiriendo esos prejuicios, esas reglas que debemos seguir, esos patrones donde tenemos que encajar, y vamos perdiendo esa confianza, ¿no? Y ese es el problema que se da en toda nuestra sociedad, que se da en cada uno de nosotros. Perdemos la confianza en nosotros mismos, y tú no puedes amarte realmente si no confías en ti, porque es un círculo, un ciclo que se va cumpliendo. Yo confío, yo me amo. Claro, porque si no será muy difícil amar a los demás si tú no te amas a ti misma, Claro, ¿no? Será claro, un esa es la sentimiento base. totalmente, diríamos, como un sentimiento, un espejismo de Claro. sentimientos, si no, ¿no? Claro, la base siempre tiene que ser amarnos a nosotros mismos. No hay nadie que esté capacitado de dar amor a otro si no se ama a sí mismo. Puede ser un sentimentalismo, puede ser un pantallazo, un teatro, si lo quieres llamar de alguna manera, pero si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes dar amor? ¿Cómo puedes dar de algo que no tienes? Pero también habrá que tener cuidado, Larisa, porque hay gente que está demasiado apegada a sí mismo. Quiere decir, la perfección sería conocerte, intentar conocerte, ¿no? Responder a las preguntas que tú estás haciendo, pero tampoco ir a los extremismos. Cuando uno se ama a sí mismo, no ser un ser egoísta, ¿no? Claro, es que el amor no es egoísta, entonces ya no sería amarse a sí mismo. Bien. Hay términos con los que jugamos, ¿no? Decimos, sí, como yo me amo a mí mismo, pues todo para mí, para mí, para mí, y nada para los demás. Eso realmente no es amor. Eso no es amor. Es como decíamos al principio, yo soy esto o lo otro. No, eso realmente no eres tú. Son roles que tú juegas, no es tu esencia. Con esto del desarrollo personal hay que tener muchísimo cuidado de cómo estamos utilizando las palabras, porque realmente hay cosas que estás afirmando y que son contradictorias. Si tú amas, si tú te amas a ti mismo, eres desprendido. No eres egoísta. Claro, eres una persona que se da a los demás porque el amor es dar, ¿no? Esta falta de autoestima también, como te decía, nos va llevando a ese sentimiento de culpabilidad, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Y entonces algunas personas nos podrán decir en este momento, bueno, pero es que hay veces que la culpa es buena, ¿no? Porque te enseña. Podríamos decir que hay dos tipos de culpabilidad, por utilizar el término culpa. Una culpa es la culpa que la gente denomina culpa sana, que es aquella que te enseña a través de los errores que tú has cometido, ¿no? Ahora, si analizamos realmente la palabra culpa, realmente la culpabilidad sana no es culpa, es aprendizaje. ¿Por qué? Porque la culpa nos inmoviliza, la culpa nos mantiene presos en el pasado.
Es como aquel que se da los latigazos, ¿no? En mi país, por ejemplo, yo no sé si eso aquí en España todavía se da, pero están los penitentes, ¿no? Que en ciertas ocasiones religiosas van ahí con Aquí el también, látigo y tal. sí, Pues hay muchísimos penitentes sí. en nuestra sociedad, ¿no? Eso realmente no te está aportando nada sano. Entonces, cuando hablamos de culpabilidad sana, por utilizar el término culpabilidad, realmente no es culpa, es aprendizaje. El aprendizaje nos mueve hacia el futuro. Es aprender de lo que te ha ocurrido para avanzar. Y ese flagelamiento diario que se tiene a veces cuando te sientes culpable, aunque no te sientas con esa culpabilidad más, sino decir, pude haber hecho otra cosa, que es una forma de sentirte culpable, ¿no? ¿Cómo lo puedes erradicar? Bueno, te nos estás adelantando. Te estás viendo al final, Charo. Pues entonces seguimos con el suspense. Pero sí, básicamente lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta del mecanismo en el que estamos cayendo, ¿no? Porque hay muchas personas que disfrutan sentirse culpables, ¿no? ¿Sí? Sí, hay personas que eligen consciente o inconscientemente la culpabilidad. ¿Por qué? Por diferentes razones. Si estás siempre ocupado en el pasado, en lo que te ocurrió en el pasado, entonces ya no tienes que dedicar el presente a actuar en el presente. Te quedas en un momento que ya no existe. Como no existe, no puedes actuar. No tienes que tomar decisiones, simplemente nada. Flagelarte, culpabilizarte. Exacto. Entonces es una situación y además cómoda. comprenderás que eres muy buena o muy bueno, sí. Me imagino, porque fíjate, me doy cuenta de lo mala que he sido o de lo malo que he sido. Ese es otro punto. Las personas piensan también que si tú te culpabilizas mucho durante mucho tiempo acerca de algo, eso como que te exonera. Como que mira, yo lo hice, pero ay, mira cómo he reconocido mi culpa y cómo estoy sufriendo y sufriendo, entonces ya, no pasa nada. ¿Vale? Es como el que hace algo y después pide perdón continuamente, porque como me siento culpable, pido perdón y pienso ya que estoy exonerada, pero y dentro de una semana vuelvo a hacer lo mismo. Claro, porque te estás quedando en el pasado, en la culpa, y no estás avanzando hacia al aprendizaje y la acción, ¿no? También, como estamos viendo, esto te evita el trabajo del cambio y los riesgos que acompañan al cambio. Porque claro, siempre los cambios traen novedades a nuestra vida y debemos estar dispuestos a asumir estas novedades, estos riesgos, pero muchas personas con miedo a la novedad son personas que están tan cómodas en su rutina de flagelamiento que prefieren quedarse ahí, no asumir cambios, no asumir riesgos. Luego también, lamentablemente, con la culpabilidad se gana mucho la aprobación de la gente, porque la gente suele decir, hombre, pero mira, él se equivocó, pero mira cómo se siente culpable. Mira qué mal lo está pasando. Claro. Y entonces no te das cuenta que realmente esa persona está estancada en un momento que ya no existe, porque volvemos a insistir en esto. El pasado, ¿de qué te sirve trabajar en el pasado si ya no existe? No puedes volver a él, no puedes actuar sobre él, ¿no? Entonces estás actuando, o mejor dicho, crees que estás actuando en una plataforma que realmente ya no existe, es el pasado, y te quedas ahí, no hay ningún cambio en tu vida. Porque el pasado, yo, por lo que estoy sacando, no sé ustedes, nos sirve, claro, de aprendizaje. Claro. Pero hay que moverse de ahí. Hay que seguir moviéndose, claro. Hay que salir de esa espiral. Claro. De hecho, un autor que a mí me gusta mucho también estudiar y utilizar para mis talleres es Wayne Dyer. Él siempre nos dice que él tiene un libro muy famoso que se llama Tus zonas erróneas, y él califica una de las zonas erróneas de las personas la culpabilidad, y nos dice que no hay dos sentimientos más inútiles en el ser humano, que son la culpabilidad y la preocupación. La verdad que qué razón tiene, pero porque no lo puedes evitar, lo de preocuparte. La culpabilidad, como hemos visto, estás aferrado al pasado, no existe. Y la preocupación, te estás adelantando al futuro, que tampoco existe. Sufriendo para nada, vaya. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos mantenemos o en un límite o en el otro, y realmente no estamos trabajando en nuestro presente. Entonces, por eso nuestra vida va un día tras otro, y de repente pasa un año y tú dices, ¿pero y qué he hecho en este año? No he hecho nada. Seguimos la mecánica, el vaivén, somos como el náufrago que está ahí al vaivén de la ola. Un papelito que nos dejamos llevar, y siempre recordando y siempre procurando esconderte de lo que puede venir. Claro, y entonces no estamos creciendo. Y si no estamos creciendo, no estamos descubriendo quiénes somos. Y esa falta de conocernos
a su vez, es la que hace que el ciclo nunca termine. De sentirnos culpables, de criticarnos, de nunca tener respuesta a las preguntas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué hago? ¿No? Porque realmente no estamos trabajando en ello. Porque a veces también el ser humano como que huye un poco de ese momento de encontrarse con sí mismo. Huye mucho de eso. Claro, es que es el decir, bueno, vamos a ver, porque es fácil a lo mejor hablar con otra persona, pero reconocerte a ti mismo sin ser o muy cruel o muy suave. Claro, es que conocerse a sí mismo, el único sentido que tiene es si vas a ser objetivo. Si no caemos en la culpa, en el victimismo, en decir, mira, pobrecito de mí, me pasó esto, me pasó lo otro. Pero a ver, ¿y eso de qué te sirve? ¿Te está sirviendo de algo? Te sirve si aprendes y avanzas. Y si aprendes y avanzas, no vuelves atrás. No vuelves a contar la misma historia de pobrecito de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente, aquellas personas a las que les sirve las cosas que le ocurren, son aquellas personas que ni siquiera te lo mencionan. Son aquellas personas que van viviendo el momento presente día a día, minuto a minuto, como debe ser. Como debería de ser. Claro, porque nosotros no tenemos la vida garantizada. Para eso nada, todos lo sabemos. Un minuto no podemos quedar aquí. Claro, entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de adoptar ese papel de culpable, porque hemos visto que así como hay el papel del aprendizaje de lo que nos ha sucedido, está también esa culpabilidad mórbida, ¿no? De esos latigazos que nos estamos dando. Pero socialmente está muy bien visto, sí, ese tipo de personas. Sí. Que a las demás nos da mucha rabia, porque dices, con lo que yo me estoy, con el trabajo que me cuesta a mí tirar para adelante, porque cuesta mucho trabajo tirar para adelante, en cambio esas personas que siempre van con esa tristeza de vestido y que siempre se están pidiendo perdón y diciendo que malo soy, es que yo no tal... Yo, además, son personas de las que no me fío generalmente. Son poco fiables para mí, ¿eh? Claro, para claro. mí. Y si te pones a ver, si yo quiero adoptar ese papel del culpable, de la víctima, de pobrecito de mí, vale, sí es verdad que quizás pueda ganar algunos simpatizantes, porque realmente amigos no serían, sino algunos simpatizantes de mi causa en un momento dado. Pero va a llegar un momento en tu vida donde te darás cuenta que estás solo. Que estás solo porque ni siquiera tú estás contigo mismo. Es verdad. Es verdad, Larisa. Estás viviendo en algo que no existe, estás viviendo un teatro que no existe. En cambio, una persona puede estar completamente aislado del mundo, pero si se conoce a sí mismo y se basta a sí mismo, es una persona feliz. Entonces tenemos que ponernos a analizar y ser un poco prácticos. Yo siempre lo digo, el desarrollo personal, vamos a verlo de una manera práctica. Nuestra sociedad es práctica y egoísta, pues vamos a traspolarlo, vamos a verlo de una manera práctica y egoísta. Hazlo por ti, no lo hagas por los demás, hazlo por ti. Porque el día de mañana tú eres el que vas a ser más feliz y tú eres el que vas a estar más pleno, ¿no? Y además lo vas a transmitir. Claro. Porque creo que eso es muy importante para una persona, ¿no? Transmitir lo que se llama ahora buenas vibraciones. Claro, eso cambia tu mundo. Totalmente. Y cambia también cómo recibes los mensajes de los demás. Sí. Son mucho más bonitos los mensajes que te vienen si actúas de esta manera. Hoy, esta mañana, quien me sigue por el Facebook se habrá dado cuenta que esta mañana abrí el balcón de la habitación de mis niñas para coger unos zapatos y vi que estaba comenzando a salir el sol allá arriba en la lomada. Y tomé una foto y digo, mira cómo amanece en San Sebastián. Precioso, unas nubes así pequeñitas, blancas, los rayos del sol, precioso. Luego cuando iba caminando para el cole con ellas, vi que la cumbre estaba negra. Entonces yo solito meditaba en eso y me reía, ¿no? Como para unas personas, por ejemplo, yo abro mi balcón, veo esa maravilla y digo, oh, qué bonito el día en San Sebastián. De repente otro que no tiene esa vista, sino que se despierta mirando para la cumbre y dice, ¡jolín! ¡Qué día más oscuro y sombrío! ¿No? Entonces, como una misma realidad puede para una persona y para otra ser completamente diferente. Entonces tú siempre tienes la elección. ¿Qué quieres elegir en tu vida? Ahora, para librarnos de esa culpabilidad de la que estamos hablando, tenemos que ver de dónde se origina, de dónde viene el sentimiento de culpa. Lo primero, y eso ya lo hablamos un poco la semana pasada, es aquello que nos viene heredado de nuestra infancia. Somos adultos que llegamos a una edad adulta con herencia de esa culpa que nos enseñaron cuando éramos pequeños. ¿Con qué? Con frases como lo típico.
papá ya no te va a querer si vuelves a hacer esto. O aquello de, deberías sentirte avergonzado por lo que hiciste. Y el niño ahí, como diciendo, bueno. Bueno, las generaciones de ahora nada, pero la mía, que fue todo era pecado, sí. Vivíamos en un infierno, bueno, yo vivía en un infierno permanente del cual salgo y entro continuamente, ¿no? Porque todo era pecado y todo te me mandaba para el infierno. Oye, y daba miedo, claro. Hasta que algunos dijimos, bueno, pues mira, para el infierno voy, será todo pecado, pero paso de todo, ¿no? Claro, entonces eso va desarrollando en el niño como un sentimiento de miedo, de temor, de decir, si hago esto voy a fallarle a mis padres, que son mi autoridad, y claro, como decías tú, aquellos también que tenían ese concepto de Dios te va a castigar, ¿no? Y tú te imaginabas ahí el dedo acusador de Dios enfadado y decían, madre mía, yo mejor, ¿no? Y crecimos con esto, y esto lo hemos traspolado a nuestra vida adulta, y así actuamos con nuestros jefes, con todas las figuras de autoridad que nos vamos encontrando en el camino, con nuestra pareja, si la vemos como una figura de autoridad, ¿no? Y luego está la culpabilidad autoimpuesta, que un poco viene de ese sentimiento que nos enseñaron de nuestra infancia y que luego ahora nosotros mismos hemos ampliado con una serie de reglas que nos autoimponemos, ¿no? Entonces vemos cómo ante una misma situación, lo que para ti puede ser aceptable, para mí no lo es. Todo dependerá de qué reglas yo me he autoimpuesto. Te doy un ejemplo concreto. Imaginemos hipotéticamente que hay una señora de 2 meses de embarazo con 2 hijos pequeños que su médico le dice, mira, tenemos que interrumpir el embarazo porque corres riesgo de vida. Ella se practica el aborto pensando en sus 2 hijos, es decir, si yo fallezco, ¿quién va a cuidar a mis 2 hijos? Realmente esa persona no tendría que tener un sentimiento de culpa, porque por un lado es una recomendación médica, por otro lado está velando por sus 2 hijos pequeños. Y por su vida, que también creo que es importante, ¿no? Mantener la vida nuestra, ¿no? Claro. Sin embargo, habrá gente que no lo aceptará, por ejemplo, por reglas morales o reglas religiosas. Es decir, no, si Dios me quiere llevar, que me lleve, ¿no? O personas que pero también dice Dios, también dice que, no, es que estoy aprovechando, ¿sabes? Ya que el cuerpo es nuestro templo. Claro. Es decir, que hay que poner las cosas en su medida. Claro, pero por eso te digo, jugamos con las palabras para ponerlos a nuestra conveniencia. Quizás esta persona en su momento decide hacerse el aborto porque teme por su vida, como dices tú, es un instinto también básico de supervivencia, pero luego cae en el ciclo de culpable, ¿por qué lo hice? Soy culpable y tal, y no sale de ahí, ¿no? Entonces una misma situación, dependiendo de con qué reglas, con qué visión la enfoques, puede ser diferente para una persona o para otra, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes de esas reglas que nosotros tenemos en nuestra vida, de dónde las sacamos. ¿Realmente creemos en ellas? Porque actuamos bajo reglas que nos imponen o que nos hemos autoimpuesto, y muchas veces no creemos en ellas. No, simplemente lo hacemos por pura es automatismo, vaya. Sí. Somos como autómatas, ¿no? Como marionetas. Sí, entonces es muy importante darnos ese momento de análisis personal. Perdona un momento, Larisa, esas reglas de las que hablas podrían ser los prejuicios. Claro. Pero hay gente que tiene muchísimos prejuicios, que vive como en una cárcel. Claro, los prejuicios vienen de la crítica, y de la crítica surge la culpa. Nosotros de pequeños nos enseñan que criticarse es bueno para crecer. No, tú tienes que ser crítico contigo mismo. Sí. ¿Vale? Ahora, volvemos a utilizar mal las palabras. Nosotros lo que tenemos que hacer es sensatos. Trazarnos unos objetivos, luchar por alcanzarlos y ver que lo estamos haciendo bien, esforzarnos. ¿Y si esos objetivos no los cumplimos? Seguir luchando. Seguir luchando. Lo que no puedes hacer es criticarte. Uy, es que no sirvo. Es que esto jamás lo voy a conseguir. Es que soy un inútil. ¿De qué te sirve eso? O sea, nadie ha logrado nada por sentarse a criticarse. Por el contrario, aquellas personas que frente a un problema avanzan con positivismo y con determinación son las que llegan lejos, ¿no? Entonces a mí no me vengas con el cuento de decirme, no, es que criticarme me ayuda. No.
Y como mínimo, si no llegas a cumplir el objetivo, por lo menos estarás tranquilo, ¿no? Contigo de que has mismo. luchado, claro, eso es lo importante, ¿no? Entonces, aprendemos a criticarnos, aprendemos prejuicios que nos imposibilitan de actuar. Y volvemos a lo mismo, todo es por el comodismo de quedarnos en esa zona cómoda, de no actuar, de seguir con mi rutina, con mi mundillo, y eso no me genera ningún esfuerzo. Otros me aprecian porque mira qué sufrido soy, y nos quedamos en ello. Sí, porque hay gente que le resulta muy cómodo, piensa que es más cómodo esa rutina. Claro. La verdad es que es difícil cuando los cambios son muy difíciles, ¿no? Pero hay gente que piensa que esa rutina es lo más cómodo cuando a la vez, cuando puede ser al final esa cárcel de la que yo te hablaba antes, ¿no? Esa rutina se puede convertir en una auténtica cárcel. Claro, así es. Y lo importante aquí sería plantearnos, vale, yo reconozco en este momento, estoy viviendo en esa rutina, estoy viviendo en esa cárcel, ¿cómo salgo de ella? Lo que me preguntabas hace un rato, ¿no? Lo primero, yo siempre digo, es tener esa voluntad de cambio. Eso es básico, ¿no? Porque volvemos e insistimos, muchas personas dicen, sí, yo quiero cambiar. O muchas personas, cuando le preguntas, fulano, ¿cómo está? Ay, mira, qué desgracia, me pasa esto, me pasa lo otro. Y siempre te cuentan lo peor, con lo cual huyes de esa persona. Porque claro, ya tiene uno bastante para sí mismo como para encima. Pero luego no entienden por qué les va mal. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia del problema. Darte cuenta de que de esa manera no vas a llegar a ningún sitio, ¿no? Para eso un ejercicio muy práctico, que levemente lo comentamos en veces anteriores, es analizar los deberías que tenemos en nuestra lista, ¿no? Yo debería levantarme más temprano, yo debería comer más sano, debería ir a la iglesia todos los domingos, debería tomarme un café con mis amigos aunque sea una vez por semana. Y así comenzamos a sacar una lista. La primera vez que yo hice ese ejercicio, no sé ni cuántos debería me salieron. ¿Qué pasa? La palabra debería enseguida te traslada a la culpa. Yo debo hacer esto. Si no lo hago, estoy fallando. Y realmente no sabes ni siquiera a quién le estás fallando, ¿eh? Si a tus padres, si a tu familia, si a la sociedad, si a ti mismo, pero sientes culpa. Entonces el segundo paso, luego de que haces esta lista de los deberías, es preguntarte, ¿de dónde viene esa necesidad o esa creencia de que debes hacer eso? Porque ahí te das cuenta que muchos de estos deberías han sido impuestos por otros o han sido autoimpuestos por esas creencias que te comentaba, esas reglas que te comentaba que hemos adoptado y que no son propias, que las seguimos pero no las sentimos, ¿no? Aquello que... No, yo debería ir todos los días de los difuntos a ponerle unas flores a mi abuela que está en el cementerio. Pero cuando voy ahí no lo siento. No lo siento. De alguna manera no lo siento. Sin embargo, si no voy, me siento culpable porque he fallado. ¿Sabes? O sea, hay que comenzar a ser coherentes. En decir, ok, yo podría hacer esto. ¿Pero por qué podría? Porque lo quiero hacer. Claro, es que los deberías se pueden convertir en una auténtica losa, en el sentido de que si es debería, es que si no lo hago será porque tengo algo que es que no lo quiero hacer. Claro. Aunque después me dé cuenta, yo lo que no entiendo mucho es lo de yo no lo hago, pero lo que no entiendo es después sentirme culpable de que no lo he hecho, ¿no? Me imagino que el paso sería estupendo, sería el debería hacerlo, no lo hago y me quedo tan tranquila. Claro, pero muchas personas no analizan por qué no lo haces, sino que sencillamente se quedan en no lo he hecho, por ende, culpable. Qué malo soy, qué ya mala está. soy. No analizas, pero ¿por qué no lo has hecho? Porque de repente es que sencillamente caes en cuenta no que es que no quieres, no te interesa. Qué sé yo, una persona que dice, quiero bajar de peso, y la ves que pasa años, se ha conocido todas las dietas, se ha comprado todos los libros, ha ido al gimnasio 10.000 veces, y la sigues viendo igual o más gorda. Y entonces tú dices, pero a ver, ¿por qué no has bajado de peso? Si esa persona realmente es sincera con ella misma, quizás es porque no quiere. Claro. Porque lo que quiere es, en algún momento, encajar en lo que le están imponiendo, en que todo el mundo le dice, oye, baja de peso, chica, estás muy gorda. Oye, que mira, o ves las revistas, o ves la publicidad, la televisión y tal, ves personas que no son como tú, y sientes que debes encajar en esa realidad. Sin embargo, dentro de ti, tu ser te dice, no, mira, yo soy así, así soy feliz y qué más me da, ¿no?
Entonces, el problema es que no analizamos por qué no lo he hecho. Claro, yo por ejemplo tengo, y esto sí lo puedo compartir, lo comparto además muy contenta, porque yo fumaba, pero es que, y cuando me hablaban la gente de dejar de fumar, bueno, primero huía de esa gente, que como era tan perfecta y no fumaba y estaban todo el día dándome caña, porque es que a mí me gustaba fumar, claro, es que me gustaba, y entonces claro, yo no tenía ningún problema, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, era consciente y tal, pero me gustaba, y como me gustaba lo hacía, y no me planteaba lo contrario, hasta que un día me di cuenta que me estaba sentando mal, lo sentí físicamente, y dije, pues no fumo más, de momento, porque yo siempre pongo un de momento a todas las cosas, ¿no? Claro, porque somos seres cambiantes. Claro, porque nunca puedes decir, de este agua no beberé, no puedes decir, dejo de fumar para siempre, o dejo a esta persona para siempre, o dejo, no sé, los para siempre no me gustan, me parecen muy dictatoriales además, muy, no sé, muy radicales. Y es lo que tú estás diciendo, mientras fumé lo hice porque quise. Es cuando dejé, cuando me di cuenta de que, pero puede haber muchísima gente que pueda no darse cuenta o pueda seguir queriendo. Lo que no entiendo es cantidad de gente que dice, dejo de fumar cuando yo quiera. Pues deja ya, qué tontería. Porque porque te gusta fumar. No, es que, pues yo, si no me gusta fumar, lo pongo como ejemplo. O se pasan la vida dejando de fumar o haciendo dieta, que son dos ejemplos que a mí me molestan muchísimo, porque además una persona puede ser estupenda fumando, siendo más gorda, siendo más delgada, no tiene nada que ver, ¿no? Claro, pero por eso te digo que es tan importante a la hora de comenzar un cambio en nuestra vida, el querer. De nada sirve, como dices tú, que otra persona te esté diciendo deja de fumar, si no es lo que tú quieres, si no es tu momento. Tu momento, es muy importante. No pasa nada, pero tenemos que respetar nuestros momentos. Y sobre todo, tenemos que vivir el ahora. Como dices tú, hoy no fumo y mañana yo no sé. Es una postura un poco hedonista de la vida, ¿no? Pero lo que quizá la crisis, a la gente que tenemos toda programada nuestra vida, que yo soy de esa gente, ¿no? Que tengo todo programado, tengo que tenerlo todo bien controlado para estar tranquila. Nos ha hecho entender que no debes de hacer eso, y nos ha puesto una forma, eso, más hedonista, más de vivir el hoy. Mañana vamos a ver cómo estamos. Claro, mañana no sabemos. Es el no, como decía, no preocuparnos. Se dice, voy a tener un trabajo para siempre, voy a tener una pareja para siempre, voy a vivir en un pueblo para siempre y tal. Y eso, yo conozco cientos de personas que ya no lo hacen, ya no tienen nada para siempre. Claro. Me imagino que ese shock, si tú te acostumbras, bueno, lo hemos pasado una vez, pero no vamos a pasarlo más. Quitar quizá un poco la palabra para siempre, voy a adelgazar 1 kilo, pero a lo mejor no es para siempre, ¿no? Claro. Y lo que se nos recomienda entonces es cambiar esa palabra debería, que no nos lleva a ningún lado, porque ejerce en nosotros ese sentimiento de culpabilidad, por la palabra podría. Si yo quisiera, podría. Podría te da una posibilidad. Es si yo quiero. Ahora, ¿por qué no lo he hecho? Porque no he querido, es lo que tú decías claramente. No lo he hecho porque no he querido. Y no pasa nada. Y no me siento culpable porque soy yo la que lo decido. Claro. Vuelves a tener el control de tu vida, vuelves a tomar esas riendas de tu vida, ¿no? Y entonces, es el primer paso que yo invito a los oyentes a que comiencen a hacer. Saquen un momentito, hagan su lista de deberías, de todo lo que se les vaya ocurriendo, ¿no? Los ejercicios de coaching siempre tienen que ser muy espontáneos. Es decir, yo no me voy a sentar y voy a pensar, a ver, yo debería bajar de peso, sí, no, ¿por qué? No, es ir escribiendo. Perdona, Larisa, y si hay alguna persona que no siente que debería hacer nada, ¿qué pasa? ¿Es rara esa persona? Es decir... Son raros los casos, sí. Sería una persona que ya ha hecho, consciente o inconscientemente, un trabajo de desarrollo personal y ha superado esa etapa de la culpa. Sería esa persona que ya está acostumbrada a vivir en el hoy. Esas personas que en el hoy son plenas, que no necesitan mañana, a ver qué va a pasar mañana, que no están pensando ni en el futuro, ni se están dando latigazos con el pasado. Que existen, claro que existen, ¿no? Lo que pasa es que esas personas seguramente no van a estar prestando la atención a esto de cómo salir del sentimiento de culpa porque ya lo han superado. O sí, porque como lo han hecho, ¿me entiendes? Pues a lo mejor, pues también. Es que claro, yo me lo estaba planteando. Claro que no es que no le prestes, que no puedan prestarle atención, sino que a lo mejor y esas personas hicieron ese mismo ejercicio sin darse cuenta. Claro. A fuerza de tener que salir del hoyo. Claro. Claro. Creo que también es importante. El más importante es que ahora estamos ofreciendo que está aquí Larisa y nos está poniendo en nuestro sitio. Imagínense, esa persona que a lo mejor ya no tiene listas de deberías,
lo que ha tenido que pasar Claro. para llegar a ello, ¿no? Es importante también. Claro, porque quizás ha sido un proceso muy solitario, como dices tú, muy duro. De hecho, yo la idea que tuve con los talleres, con la página web, con las reuniones semanales que hago, que por cierto les recuerdo que hoy tenemos, de ¿Sí? ¿A qué 7 a hora? 9. ¿Dónde la tenéis? Si se puede decir. Sí, en el edificio, en la calle Real 40, el piso tercero. Al lado de la biblioteca. Es arriba de la biblioteca. Venga. Toda esta idea mía de compartir esto que yo he aprendido con los demás fue porque yo misma tuve mi proceso y lo tuve muy en solitario. Y fue un proceso largo, fue un proceso duro, es un proceso que no ha terminado. Es un proceso que día con día nosotros vamos creciendo, vamos superando nuestros, en la filosofía védica se dice anartas, ¿no? Nuestros impedimentos, aquellas cadenas que vamos jalando, ¿no? Claro, porque nunca se termina. Eso es como la chocolatina que comes o el cigarro que no fumas. Claro. Es una lucha constante, ¿no? El intentar... Claro, y hacerlo solo es duro. Entonces, por eso yo he querido ofrecer estas herramientas para que aquellas personas que están pasando por un proceso difícil o que sencillamente quieren día con día ser mejores, pues que tengan una compañía de otras personas que lo estamos haciendo, ¿no? Y que podamos compartir todos y aprender todos de todos, que es lo más importante. Además, los grupos ayudan muchísimo, porque yo no sé si te ha pasado alguna vez que a lo mejor te duele un dedo, ¿no? Y te dicen, esa enfermedad se llama X. Y entonces te sientas a tomar un café con alguien y dices, ¿qué te pasa? Mira, pues es que me dicen que tengo no sé qué. Ay, pues mira, eso lo tuvo una tía mía. Ay, oye, oye, sí, ¿cómo fue? Y parece que eso, te digo simplemente un tema de físico, ¿no? Sí. Como que te va, o alguien que yo qué sé, pues mira, yo hago las lentejas sin costilla, yo qué sé. Ah, pues yo también, y porque esas cosas como que te apoyan mucho, ¿no? Un grupo te apoya mucho. Que te das cuenta que no estás solo. Es por eso, porque te das cuenta de que no estás solo. Sí, y que no estás solo y que tu realidad no es la peor realidad. Porque cuando estamos pasando por un momento difícil, pensamos que nuestra realidad es la peor. Y a veces son tremendas chorradas, por decirlo mal y rápido, ¿no? Qué sé yo, se nos quedó la llave dentro y ahora tenemos que llamar al cerrajero. Mi madre, qué problema, ¿no? Y hacemos un día de sufrimiento porque tenemos que llamar al cerrajero. Y luego te encuentras con alguien que te das cuenta que, qué sé yo, que está pasando por un divorcio muy difícil y dice, hombre, una llave dentro de casa no pasa nada. Sí, a veces tenemos que poner escalas, ¿no? Sí. De sufrimiento, creo yo, ¿no? Sí, para darnos cuenta que hay momentos que tenemos que sufrir, que tenemos que vivir ese duelo, pero no desperdiciemos ese duelo en cualquier cosa que nos pasa. Sí, a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando alguien llega a la playa y hace mal tiempo, por ejemplo, ¿no? Si es que yo tengo una suerte, y a mí como que me ponen los pelos de punta. Y por otra parte digo, qué suerte tiene esta persona que considera mala suerte que el día que viene a la playa no tiene sol. Es decir, debe tener una vida maravillosa, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo, toda la perspectiva con la que tú veas, ¿no? Aquello de amanecía por un lado bonito y por el otro lado oscuro. Yo me reía mucho de mi esposo, de Rafa, cuando estaba en Panamá, porque claro, en Panamá llueve tanto, y todos los días, y son sí, llueve mucho. Tremendas tormentas, estas tormentas tropicales que vemos en la tele, que el panameño siempre está hasta las narices de la lluvia. Y luego Rafa veía esas lluvias y ¡wow! ¡Qué bonito! Y agarraba a la niña y se ponía debajo de la lluvia a mojarse, y la chica que trabajaba con nosotros y yo nos quedábamos flipando, diciendo, pero ¿qué le pasa? Ahí debajo de la lluvia. Claro, entonces yo llegué aquí y pasó un año, porque aparte el año que yo llegué fue uno de los años más secos y no había una lluvia, y yo decía, ahora yo entiendo a Rafa. Claro, ¿no? Claro. Cómo la misma realidad para dos personas pueden ser completamente diferentes, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar ese lado por donde brilla el sol, ¿no? Miramos hacia la cumbre, está oscuro, pues miremos hacia la cueva, que ahí estaba el sol maravilloso, las nubes preciosas, el color naranja en el cielo. Siempre tenemos esa elección, pero esa elección no nos la va a dar otra persona, la tenemos que escoger nosotros mismos. Pero Larisa, y ya tenemos que ir terminando, ¿a ti no te parece que la gente positiva, la gente que sonríe, porque está menos valorada que la gente que va por la vida? Parece que la gente que no se ríe lo llama más serio, parece que sonreír no es serio. Y son esa gente negra en el sentido de espíritu negro, que a uno le da hasta miedo, que te da yuyo, pero que triunfan mucho porque tienen una imagen, es decir, la imagen de la tristeza, de la seriedad, del flagelamiento, de la autocompasión.
como que vende mucho más que la persona sencilla, llana, desnuda de todo, que se da a los demás, que es positivo. Ahí tienes entonces que volver a plantearte qué es importante para ti. La primera pregunta que yo te hice con el ¿quién eres tú? Es ¿cuál es el sentido de tu vida? Si tu sentido es triunfar en esta sociedad, bajo las reglas de esta sociedad, un escalafón plenamente material, de amistades que no son verdaderas amistades, sino de un respeto casi que por obligación, entonces, pues ese mecanismo te va a servir genial, porque nuestra sociedad camina por ahí. Pero lamentablemente el día de mañana, yo no te garantizo que a la hora de la verdad, cuando tú estés solo en el lecho de muerte, vayas a tener a muchos acompañándote. Sin embargo, aquella persona que decide ser plena por ser ella misma, por ser feliz por lo que yo soy, por lo que yo valgo, por esa perfección que tenía el día que nací y que sigo teniendo. Ser feliz porque sencillamente quiero ser feliz, punto. Y no se preocupa tanto por querer encajar, va a encontrar a personas en el camino que sepan valorar esa felicidad real o esa integridad personal que esa persona tiene, y entonces va a encontrar en el camino personas que la van a acompañar en su sintonía, y eso es lo importante. Bueno, yo, fíjate, me acabo de quedar, yo no sé si esto es un ejercicio o no, pero creo que nuestros oyentes también podrían hacerlo. Yo me quedo con la preocupación que debemos de destacar un poco, esa preocupación por el encajar. Creo que es muy importante lo que acabas de decir. Sí, darse cuenta hasta qué punto lo que queremos es encajar o lo que queremos es ser felices. Claro, porque a veces con esto de querer encajar, aquí me lo dejo, ya ves cómo tengo la mesa, yo la tengo todo pero me entiendo, eso hace que dejes de ser tú mismo, que te cree una auténtica lucha interior, ¿no? Sí. Porque con esto de querer encajar, es como cuando quieres encajar con una pareja o con una amiga y quieres vestir como ella y quieres salir y que te gusten los mismos libros, o que no lees, no te gusta leer y vas a empezar a leer cuando, si a lo mejor no te gusta, pues ¿qué vas a hacer, no? Claro. La preocupación por el encaje. Dejas de ser tú y sufres. Entonces el problema es dejar de ser tú. Y la manera sana de vivir es siendo tú mismo. Parece sencillísimo, pero no lo es. Si tú eres tú mismo, las personas que te comiencen a apreciar, que te comiencen a amar, van a amar y a apreciar a una persona real. Ahora, si tú finges ser otra persona, ¿a quién están amando, a quién están idolatrando, apoyando a esas personas? Además será más sencillo y menos doloroso, porque primero o después se darán cuenta de que no eres lo que pensaban. Se irán de tu lado y a ti te dolerá más. Claro, entonces siempre la mejor opción es no preocuparse tanto por encajar, sino preocuparnos por ser felices, nosotros, como somos, como queremos ser. Muchas veces todo esto yo creo que también es causa de que, aparte de no conocernos, de que no nos gustamos, que será una consecuencia también de no conocernos, ¿no? Claro, no nos gustamos porque damos importancia a cosas que realmente no la tienen. Larisa, como me ha gustado. Espero que a ustedes, amigos y amigos, les pase lo mismo, pero quería recordarles que toda esta conversación, todos estos apuntes que da Larisa, también los podemos encontrar en otro sitio, ¿no? Sí, casualmente anoche, después de toda una tarde de trabajo con mi hijo, que le tengo que dar el crédito, Nelson, gracias, me ayudó a hacer mi primer video, el cual he subido a la página web www.sanaciontrascendental.com. He subido ahí, como les comentaba, un video que resume todo lo que hemos hablado aquí, aparte que es un video como muy ameno porque es con dibujitos y tal, muy a mi estilo, ahí lo verán. El que ve el video me va conociendo lo que me gusta. Eres naif. Luego, en la página web, aparte del video, también encuentran apuntes que profundizan sobre este tema, que van ligando este tema con otros y que te van dando tips sobre cómo trabajarlo. Vuelve a repetir la página web. www.sanaciontrascendental.com. Igual también una manera para los que usan el Facebook, una manera muy fácil de encontrarme, es por el Facebook como Sanación Trascendental o por mi nombre, Larisa de las Casas. Larisa de las Casas nos acompañó. Gracias por regalarnos este tiempo. Gracias. A ustedes, amigos y amigas, les espero. Estaríamos encantados de que nos acompañaran mañana. Juan Ramón Pérez Ramos en el control técnico, Charo Piñero en locución.
Las mañanas con Charo Piñero en Radio Palanca.